nombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Padre, te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto. Mi vulnerabilidad está al descubierto. Siento que mi barca está muy lejos de su puerto. ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que estás sobrando aunque no te sienta. Sé que estás sobrando aunque no te vea. Sé que voy a salir de esta odisea. Sé que voy a ganar esta pelea. Sé que va a cesar esta marea temporaria. Que en ti yo viviré una vida extraordinaria. Que aunque no pueda entender, me consuela saber que todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. El mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. 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 Todo va a estar bien. Buenas tardes, que Dios te bendiga ricamente en este domingo. Gracias por acompañarnos. Somos de la Iglesia Evangélica Bautista de Las Delicias y como has visto en nuestro país en este tiempo no podemos congregarnos, tenemos nuestro lugar de congregación cerrado, no podemos estar juntos, pero bueno, gracias a Dios tenemos el avance tecnológico que nos ofrece en este tiempo el ser humano y bueno, lo utilizamos. Esto va a ser un mensaje grabado, como lo hicimos todo el año pasado, ¿sí? Pudiendo disfrutar, seguir disfrutando de la palabra de Dios. Y así en este formato, por este domingo, no sabemos qué va a pasar el lunes en adelante, este lunes, mañana, no sabemos, pero bueno, todo lo que diga el gobierno nosotros lo tenemos que acatar y cuidarnos, ¿sí? En este tiempo hay que cuidarse mucho, hemos orado mucho y seguimos orando por muchos y muchos que conocemos que están padeciendo el COVID en este tiempo. Vamos a orar y vamos a dar gracias por la palabra de Dios y vamos a tener el tema del día de hoy, ¿sí? Si me querés acompañar en oración, oramos. Amado Padre, gracias por este domingo que nos regalás, gracias porque podemos estar juntos, aunque cada uno en su hogar, ¿no? Pero juntos, eso lo haces solamente vos, nos dejaste el Espíritu Santo para que seamos uno, y aunque la distancia nos separa, somos uno y estamos juntos y somos un cuerpo. Gracias, Padre, por todo lo que hay para nosotros en este tiempo, gracias por tu mano de sanidad, de cuidado, de bendición, de protección en cada una de nuestras vidas. Gracias porque has respondido a nuestras súplicas siempre. Gracias porque nos mostrás tu voluntad en cada una de nuestras vidas y entendemos que tu voluntad es lo mejor para nuestras vidas. Gracias por la palabra, gracias porque podemos abrir la Biblia libremente, compartirla, estudiarla, aprenderla de memoria, ponerla en práctica.
Gracias, Padre, por lo que tenemos para hoy. Bendito eres, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Discúlpame. Esta mañana en la escuela dominical estuvimos trabajando sobre la tentación de Jesús. Allí te recuerdo que estamos estudiando el Evangelio según San Marcos, ¿sí? Un evangelio poco leído, tal vez poco tenido en cuenta, pero que estamos descubriendo que, por ejemplo, fue el primer evangelio en escribirse, que Marcos andaba para todos lados siguiéndolo a Pedro y que lo escuchó muchas veces, y que Marcos escribe este evangelio para una iglesia seguramente en persecución, una iglesia que necesitaba descubrir a Cristo, una iglesia que si va a salir a predicar y a evangelizar, primero debe estar evangelizada, y no solamente descubrir a Cristo, sino también ser su discípulo, ser ese seguidor que Marcos nos va a ir mostrando a través de su evangelio. Para lo cual estamos viendo en esta mañana, estábamos viendo lo que la palabra de Dios tiene para nosotros en este evangelio, trabajando sobre las tentaciones, ¿sí? Realmente es escaso lo que Marcos tiene de las tentaciones en su evangelio. Y si me permitís, te lo voy a leer, porque realmente son dos versículos nada más en el evangelio, pero que después vamos a ir descubriendo que se fue desarrollando. Y esto lo tocamos esta mañana, ¿no? Fíjate lo que dice Marcos con respecto a las tentaciones de Jesús. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 13, 12 y 13, ¿no? Dice la palabra de Dios: y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles les servían. Y claro, realmente es escaso lo que tenemos, pero si vamos a los pasajes paralelos, tanto en Mateo como en Lucas, vamos a ver más desarrollado lo que tiene estos pasajes, ¿no? Y las tentaciones en sí. Ahora bien, la tarea para esta mañana era buscar, ¿sí? Buscar cuándo Jesús se aparta para orar, ¿no? Y en correspondencia con las tentaciones, y si hay algún tipo de correspondencia. Vos fíjate que va a haber 3 veces que vos sabés que Marcos, le encanta a Marcos el número 3, pero no como alguien que no es fanático del número 3, después va a haber todo un desarrollo de los números, la numerología y bueno, muchas cosas en la palabra de Dios, pero nada que ver, ¿no? Pero Marcos busca siempre 3 series de algo, ¿no? Por ejemplo, acá Marcos va a decir 3 veces que Jesús se retira a orar. Fíjate, Marcos 1:35, al inicio de su evangelio, ¿no? Del evangelio, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Allí oraban, ¿sí? Y recordá lo que vimos esta mañana, ¿no? Cómo es que Jesús había vivido ese día. ¿Te acordás? Lo estudiamos, ¿sí? Ese día comenzaba en un lugar santo, en un día sagrado, ¿sí? Un lugar santo o apartado, la sinagoga. Un día santo, el Sabbat. Un lugar y una hora determinada, un día determinado. Vos fíjate cómo es que comienza ese día, ¿no? Y allí, dentro de la sinagoga, un endemoniado, que es sanado. Luego, sanidad. Luego, a la casa de Pedro, pero resulta que la suegra de Pedro estaba enferma. Sanidad para la suegra de Pedro. Dentro de la comunión del hogar, ¿no? La gente afuera, ¿qué necesita? ¿Qué hace? Abre la puerta, atiende a la gente. Sanidad. Ahora bien, no termina allí su día, porque después pasa lo que hemos leído: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Pero para qué? Para orar. En la concordancia con los otros evangelios, Mateo 4, 5, 6, Lucas 4, 9 y 12,
él debe resistir la tentación de ser tomado como un milagrero, como un taumaturgo. La palabra griega taumaturgo significa en griego clásico el que tiene habilidad y es diestro para esos juegos de la magia, ¿no? Y que después se va a transformar en que obra milagros y se hace referencia a los santos milagreros, ¿no? Pero él no quería ser reconocido por los milagros, sino que Marcos nos invita a ir descubriendo a través de su evangelio quién era Jesús, el Cristo, y quién era el Hijo de Dios. Es decir, que la primera tentación ahí la tenemos relacionada, ¿no? Marcos 1:35 con Mateo 4 y Lucas 4, ¿sí? Muy bien. Resiste la tentación también de transformar el pan de vida en una simple solución materialista o para ganar adeptos, ¿sí? Y eso lo vamos a ver en Mateo 6, ¿sí? Con respecto a Marcos 6, perdóname, ya me estoy confundiendo. Marcos 6, ¿sí? Marcos 6, 46, vamos a leer. Marcos 6, 46. Y después que les hubo despedido, se fue a orar en el monte. Vos fíjate que estamos buscando cuándo Jesús se aparta para orar 3 veces aquí en su evangelio, ¿sí? La primera al principio de su ministerio, luego aquí, pero aquí es espectacular porque es luego de la alimentación de los 5.000 y después de andar sobre el mar, es que Jesús se retira, ¿sí? Retira a orar, dice, y después que les hubo despedido, se fue al monte a orar, ¿no? Después luego va a caminar sobre el agua, pero él se retira a orar para resistir la tentación de transformar el pan de vida en una simple solución materialista o con solamente el concepto de captar adeptos para la causa, ¿no? Y esa es una gran tentación, ¿no? Transformar el pan de vida en una simple solución materialista. ¿Viste? Cuando Satanás viene y dice, convertí estas piedras en pan, ¿sí? Y la respuesta de Jesús en los otros evangelios, porque acá Marcos no nos dice nada, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de boca de Dios, ¿no? Y al final de su carrera, porque acá estamos casi en la mitad, ¿sí? Recordá que te dije, viene de multiplicar, de alimentar a los 5.000, ¿sí? Vamos ya casi al final de su evangelio, el evangelio de Marcos, donde hemos visto y hemos descubierto quién es este Jesús para nosotros y la invitación que Marcos nos hace sistemáticamente, ¿sí? A ser sus discípulos, a seguirle, ¿sí? Y ya en el capítulo 14, ¿sí? De Marcos, vamos, Evangelio según San Marcos, capítulo 14, ¿sí? Vas a ver desde el versículo 32 en adelante, ¿sí? Jesús ora en el Getsemaní. Dice la palabra de Dios, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que yo oro. Y es la tercera vez que Marcos nos va a decir que Jesús se aparta para orar. Pero bueno, acá está centrado el mensaje de hoy a la noche. Acá vamos a hacer un poco más de énfasis, ¿no? Y acá vamos a ver algo que no habíamos visto hasta el momento. Es la lucha agónica en el huerto contra la tentación de evadir la cruz para alcanzar el reino. Y esa lucha la vive Jesús de tal forma que otra vez vuelven los 3. Vos fíjate, hay un grupo de 3, ¿sí? Los 8 o los 9, ponele. Si Judas se había quedado o no, la verdad no sabemos, porque capaz que se fue a buscar a los muchachos para entregar a Jesús. Pero fíjate, de los 12, un grupo de 8. El grupo íntimo de los 3, ¿sí? Y después Jesús aparte. Pedro, Jacobo y Juan, un grupo, Jesús aparte y el otro grupo más grande. Los 3, ¿sí? Allí representados en el Getsemaní, ¿no? Es un tiempo en el cual vemos a Jesús orando realmente en un estado de
un estado que tal vez uno se lo pueda comparar cuando esté al borde de algo fundamental para su vida, ¿no? Porque este Jesús había hecho todo, Marcos nos lo presenta a lo largo del Evangelio, ¿no? Para llegar al huerto de Getsemaní, a este lugar, a este tiempo, a este momento, a esta copa, Este grupo tiene una tarea, estos grupos, ¿no? Orar. El grupo de 3, ¿sí? El grupo íntimo, dice la palabra de Dios, y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Este grupo, oren muchachos. El otro grupo, ¿qué tenía que hacer de los 8? Orar. Y Jesús, ¿qué dice la palabra de Dios? Sentaos aquí, entre tanto que yo oro. 3 veces se va a ir a orar, 3 veces va a volver, 3 veces le va a decir, muchachos, ¿qué le está pasando? No me aflojen en este momento es fundamental. Fíjate qué fundamental es, que dice, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Este grupo, el grupo íntimo, ¿no? Pedro, Jacobo y Juan había experimentado 2 cosas que los demás no habían visto. Sí, tal vez de lejos o les contaron. Fíjate, Marcos 5, 37 y 43 nos dice que ellos habían sido testigos del poder que tenía Jesús sobre la muerte. ¿Por qué lloráis? La niñita no está muerta, sino duerme. Talita Kumi, a ti te digo, niñita, levántate. Ellos habían experimentado el poder de Jesús que tenía, ese poder que tenía sobre la muerte. También este grupo íntimo fue testigo de su gloria venidera. En Marcos 9, del 2 al 8, van a ver la transfiguración de Jesús y la voz de Dios que les va a decir, este es mi Hijo amado, Jesús. A él oíd. Dios les habla directamente a ese grupo íntimo que observó la transfiguración de forma tal que veíamos el domingo pasado a la mañana en la escuela dominical, no te pierdas la escuela dominical. Qué ganas tenían de quedarse allí, ¿no? Y armar una ramada y nos quedamos acá y la vivimos, la pasamos bomba. Y no. Y siempre te decimos acá, esto se apaga, 1 hora y media se apagan las luces, hay que estar allá afuera predicando el Evangelio, viviendo la vida que nos dejó para nosotros y la tarea que nos encomendó el Señor. Este grupo íntimo ahora es capaz de escuchar de boca de Jesús. Mi alma está muy triste, dice Marcos 14:34, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Buscando siempre los 3, ¿no? Acá vemos los grupos de 3, ¿no? Bueno, justamente me acuerdo de 3 veces habla de cisma, de ruptura, ¿no? Cuando se rompe el cielo y la voz, se escucha la voz, ¿no? Es mi hijo amado, ¿no? No dice así literalmente. En el bautismo de Jesús, vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Luego va a hablar del paño viejo en coso nuevo, no me sale la palabra, ¿no? Y ahí va a haber ruptura en traje nuevo, ¿sí? Y el odre, y no se pone vino nuevo en odre viejo porque se rompe, ¿sí? Y después otra vez de la ruptura va a hablar cuando el velo del templo se rasga de arriba hacia abajo, ¿no? Y habla de la palabra cisma, otra vez 3, ¿no? Y cómo le gusta la serie de 3 a Marcos, ¿no? Y acá en honor a Marcos, ¿no? Vamos a dar 3 conclusiones de lo que estamos leyendo. La primera conclusión es una definición que saqué de la Real Academia Española, ¿no? De la RAE, ¿sí? Fíjate lo que dice. Trastornar algo o hacer que deje de tener el orden normal o característico, especialmente en sentido moral o espiritual. La RAE, ¿sí?,
dice de esta palabra: trastornar algo o hacer que deje de tener el orden normal o característico, especialmente en sentido moral o espiritual. La Real Academia Española nos dice que esto es la palabra subvertir. Y claro que Jesús viene a subvertir lo establecido. Los últimos serán los primeros. Este rey no vino para ser servido, sino para servir. Es creer para ver o ver para creer. Esto es espectacular porque acá, en este momento, es el rey el que está hablando, es el rey el que está sufriendo, es el rey que dice que está compungido, acongojado, que tiene algo que le está sintiendo, haciendo sentir que está cerca de la muerte, ¿no? Y esto es también de Marcos, ¿no? 2 o 3 veces va a decir que gimió Jesús. Dice la palabra de Dios en Marcos, ¿sí? Y tomó y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Mirá cómo estaba en ese momento Jesús. Pero bueno, lo que nosotros proponemos en este tiempo es vivir de una forma que te trastorne el Evangelio. Que, ¿viste lo que dice ahí en Hechos capítulo 17, versículo 6? Estos que trastornan el mundo están acá. En este tiempo nosotros debemos ser capaces de trastornar el mundo, de subvertir lo establecido. No es ver para creer, es creer para ver. Y esto Jesús lo vivió de forma tal que Él creyó y le hizo caso al Padre. Otra cosa que vamos a tomar para hoy es: velad y orad para que no entréis en tentación. Marcos 14, 38. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los hallaron durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. En este tiempo debemos velar y orar. Y vos fíjate, no entres en tentación, ¿no? ¿Cómo hubiera sido todo tan distinto si Adán y Eva, ¿no? se hubieran mantenido en esta forma, ¿no? Y le hubieran hecho caso a Dios. Y sin embargo, acá lo tenemos a Jesús, ¿no? A Jesús mismo, con su alma triste hasta la muerte, orando al Padre y pidiendo, ¿sí? Y pidiendo: todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú, entendiendo que se debe hacer la voluntad del Padre. Y volvemos al huerto del Edén, qué distinto hubiera sido la humanidad, ¿no? Y para terminar, teniéndolo todo o dejándolo todo. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y les dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Muchas veces nos afanamos todo el día, ¿no? Y deseamos tener todo y toda la gloria, y Él, dejando todo lo que tenía y haciéndose como uno de nosotros, vino a vivir esta vida, la que Dios le proponía, de forma tal que identificó el tiempo, el momento. El reino de Dios se ha acercado. Bueno, ahora va a hablar de la hora y la copa.
Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Vino por tercera vez y le dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores, en manos de los pecadores. Está hablando de la hora que había venido, de la copa que le tocaba beber en ese tiempo. ¿Teniéndolo todo? Sí. Y dejó todo por amor de los que estamos aquí, por amor de los que nos proponemos seguir a Jesús como nuestro maestro, como nuestra guía, como el camino que es, como la verdad que es, como la vida que es. La propuesta también nos lleva a Timoteo, 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 10, con referencia a aquellos que son escogidos. Dice, por tanto, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 10, por tanto, todo lo soportó por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Fíjate cómo nos resume acá Pablo, ¿sí?, en su epístola a Timoteo. Por tanto, todo lo soportó por amor de los escogidos. Todo lo que te contamos, todas las tentaciones, todo lo que vivió en el huerto del Edén, ese sentimiento de enfrentarse con la muerte, ¿no?, esa tristeza que él tenía, ¿de qué manera lo soportó? Por amor de los escogidos. Y así nosotros también debemos tomar algo para nosotros, ¿no? En esta vida que nos propone, en este tiempo que estamos viviendo, ¿sí?, soportarlo todo, ¿sí?, por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. La tarea que nos encomendó el Señor en este tiempo es realmente y justamente esto, entender cómo Él soportó todo por amor de nosotros, para que nosotros también tengamos la salvación. Muchos de los que estamos escuchando y viendo esto, disfrutamos de la salvación, disfrutamos de su señorío. Pero hay muchos que se miran para todos lados y realmente se sienten solos. Y realmente en este tiempo hay una conciencia de persecución, de fracaso, de tristeza, de que no te llena nada. No te llena nada, ¿no? Y viste la final de la Champions, y mañana jugará las semifinales, y está la World League, todo lo que vos digas, pero no hay nada que te satisfaga de forma tal, ¿sí?, que estés un día tranquilo por este tiempo. Y en este tiempo debes entender que Él soportó todo lo que vivió, todo lo soportó por amor a vos y para que vos tengas salvación. Este es el final de esta predicación y el título es Dejándolo todo. Me guardé el título al final porque de esa forma vas a entender lo que Dios planeó para tu vida y para la mía. Dios planeó esto. Dios tenía esa concepción y lo concibió de forma tal que mandó a Jesucristo que se hiciera hombre para soportarlo todo, para que nosotros podamos disfrutar de la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. No sé qué estás esperando. Si en este tiempo estás necesitado, entregate. Aceptá a Jesucristo como Señor y suficiente Salvador, porque Él soportó todo por amor a vos y por amor a mí, para que yo obtenga salvación, que es en Cristo Jesús. Yo te propongo en este tiempo que me acompañes en esta oración. Si nunca hiciste esta oración y le querés entregar tu vida y le querés seguir y querés cambiar de reino y querés realmente tener esa vida que nos propone la palabra de Dios, haz esta oración si nunca hiciste y si es tu voluntad, ¿sí? Abrile tu corazón y aceptá a Jesucristo como Señor y suficiente Salvador. La oración dice así: amado Padre, me reconozco, yo sé que vos me conocés, sabés dónde vivo, sabés que me gusta. Sabés que estoy triste, necesitado,
que estoy padeciendo esto que la humanidad, nuestro país, esta ciudad está viviendo. Te abro mi corazón. Me reconozco como pecador y acepto a Jesucristo como Señor y suficiente Salvador. Dejo todo para seguirte. Dejo todo, que cambie todo en mi vida. Dejo mi vida en tus manos. Te acepto como mi Salvador, como mi Rey, como mi Maestro. Acepto a Jesucristo como Señor y suficiente Salvador. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y si hiciste esta oración por primera vez y aceptaste a Jesucristo como Señor y suficiente Salvador, te pido en el nombre de Jesús que se lo hagas saber a aquellos que te han compartido este mensaje, ¿sí? Que es texto de la palabra de Dios y es palabra de Dios, ¿sí? Y no sabes la alegría que vamos a tener si hiciste esta oración y aceptaste a Jesucristo como Señor y suficiente Salvador. Dice la palabra de Dios que hay gozo en los cielos y gozo aquí en la tierra cada vez que un pecador se arrepiente. Vos pasaste de muerte a vida y vida en abundancia. Gracias por escucharnos, gracias por abrir esta puerta. No sabemos a cuántos hogares va a llegar. Bendecimos esta grabación, bendecimos este mensaje para que sea de bendición en tu vida y puedas abrirle tu corazón y aceptar a Jesucristo como Señor y suficiente Salvador. Gracias, somos de la Iglesia Evangélica Bautista de Las Delicias y este domingo nos tocó así. No sé qué va a pasar el domingo que viene. Quiera Dios que podamos estar juntos aquí en Moreno 5656, celebrando juntos la palabra de Dios, festejando juntos esa palabra que tiene Dios para cada uno de nosotros, ¿sí? Gracias, que Dios te bendiga ricamente. Chao, bendiciones.